Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. En esta oportunidad, mi persona y mi compañero vamos a exponer sobre el síndrome de Cri-du-Chat y el síndrome de mosaico, el síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Cri-du-Chat es un trastorno genético poco frecuente causado por una mutación genética en la que falta o se elimina parte del cromosoma 5. El nombre es un término francés que hace referencia al llanto agudo característico de los bebés afectados, que suena como el llanto de un gato. Bueno, en nuestro ADN está empaquetado con 46 cromosomas que contienen los genes que son básicamente las instrucciones para fabricar proteínas, que estas proteínas controlan todo desde el crecimiento y el desarrollo hasta el funcionamiento diario de la célula. Cada uno de los cromosomas está formado en realidad por un par de cromosomas y sostiene uno de cada progenitor, es decir, 23 pares de cromosomas. Ahora bien, el cromosoma tiene dos brazos en forma de bastón, uno corto y uno largo, unidos en el medio o en un centrómero. Estos dos brazos se conocen como brazos P, del término francés petite, que significa pequeño. En el síndrome de Cri-du-Chat falta una parte de uno de los brazos cortos del cromosoma 5, por lo tanto el síndrome de Cri-du-Chat también se conoce como síndrome de lesión 5P o 5P-. Bueno, entre el 80 a 85% de los casos de síndrome de Cri-du-Chat son el resultado de una deleción de novo, lo que significa que se produce por sí solos sin ser heredados. Sin embargo, el 10% de los casos la elección de lesión se hereda de un progenitor que tiene una translocación equilibrada. La translocación significa que una parte del cromosoma cambia de lugar con una parte de otro cromosoma, y es equilibrada, por lo que no se gana ni se pierde material genético, por lo tanto la persona no experimenta ningún efecto adverso. Como ejemplo, supongamos que esta mujer tiene 23 pares de cromosomas normales y este es su novio. Y en su cariotipo podemos ver y observar que una parte del cromosoma 5 ha cambiado de lugar con una parte del cromosoma 11, pero sigue siendo normal, porque no se gana ni se pierde material genético. Pero si estos dos tienen un bebé, el bebé hereda aleatoriamente dos copias de cada cromosoma, una de la madre y otra del padre. Ahora bien, como tanto la madre y el padre tienen dos copias de cada cromosoma y el padre transmite el cromosoma 5 traslocado, pero el cromosoma 11 normal de información traslocada del cromosoma 5 se perderá. Así que en este caso, la translocación equilibrada en el padre se convertirá en una translocación desequilibrada en el niño, porque se pierde parte del material genético del cromosoma 5 y su bebé tendrá el síndrome de Cri-du-Chat. Bueno, ahora bien, los síntomas del síndrome de Cri-du-Chat varían y dependen de la cantidad de material genético faltante. La característica más específica es obviamente el llanto felino y se debe a las anomalías estructurales de la laringe. Sorprendentemente, alguien puede tener el síndrome de Cri-du-Chat sin tener el maullido característico. Además, suelen tener unas características faciales, cada una con una cara pequeña y redonda con mejillas llenas, hiperteloidismo o mayor distancia de los ojos, arcos supraorbitarios prominentes, que son las crestas óseas sobre las órbitas, y pliegues epicánticos y pliegues cutáneos de los párpados superiores que cubren los ángulos interiores de los ojos. Además, la nariz suele ser plana, con un puente nasal ancho. Las orejas son de implantación baja, hay mandíbula caída debido al aumento de la
laxitud facial y mala oclusión dental o desalineamiento de los dientes. Además, las de anomalías en la cabeza y el cuello causan defectos cardíacos como defectos del tabique ventricular. También hay problemas neurológicos, incluyendo discapacidad intelectual de manera grave y moderada, y un desarrollo motor más lento que provoca retrasos en la marcha y la torpeza. Otras características comunes de los bebés como con el síndrome de Cri-du-Chat incluyen retraso en el crecimiento e hipotonía o tonos musculares débiles que puede convertirse en hipotonía más adelante en la vida. Estos bebés tienden a tener problemas médicos crónicos, incluyendo problemas de alimentación, tienen dificultad para tragar, estreñimiento, infecciones recurrentes como otitis media e infecciones respiratorias e infección del tracto urinario. Ahora bien, el diagnóstico del síndrome de Cri-du-Chat puede sospecharse por las características clínicas, especialmente en el llanto agudo. El diagnóstico puede confirmarse con el cariotipo que se visualiza de cada cromosoma y puede realizarse con un análisis de sangre, y si hay sospechas clínicas altas por el cariotipo porque el cariotipo es negativo, se puede utilizar la insinuación fluorescente in situ plasmática o la prueba de pescado. Estos implican una sonda marcada con fluorescencia hecha de ADN que es completamente a la región 5P. Las ondas se parean con dos cromosomas 5, por lo tanto, se habría esperado que se diera dos puntos brillantes en el microscopio cuando la célula se observa por la luz fluorescente. Sin embargo, si hay una deleción 5P, falta de esas regiones, por lo tanto, solo se verá un único punto brillante. Ahora bien, dado que el síndrome de Cri-du-Chat ya está causado por una lesión genética, no se conoce cura. Por lo tanto, el tratamiento se centra en maximizar el desarrollo de los bebés afectados y tratar afecciones potencialmente mortales como defectos cardíacos congénitos. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre el mosaico o síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down mosaico se da cuando el cromosoma 21 tiene una copia adicional de su par. Esto provoca cambios en su desarrollo físico, cognitivo y en la salud de las personas. Bueno, siguiendo vamos a hablar sobre a qué se debe el mosaico o el síndrome de Down. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la célula principal del organismo es el cigoto. El cigoto se forma a partir de la fecundación del óvulo y el espermatozoide. Cada una con su par de cromosomas, que es cada una con sus 23 cromosomas, y al sumarse vendría a ser 46 cromosomas del cigoto. A partir de esta primera célula sucede una serie ininterrumpida de divisiones celulares, incluyendo la división de sus cromosomas en dos mitades. Bueno, las células que se originan a partir de esta división se trasladan a diversos sitios, adaptándose a formas y a funciones distintas para formar tejidos, sistemas, órganos o aparatos. Bueno, en condiciones normales, las células mantienen su núcleo en 46 cromosomas. Bueno, en ocasiones una de las primeras divisiones celulares puede cometer un error en la división celular y en la separación de sus cromosomas, de modo que una de las células divididas se hace con un número distinto de los cromosomas, o sea, en vez de 46, sea 47. Bueno, todas las células se originan a partir de esta. Teniendo ese número irregular de cromosomas, eso se mantiene, y también a la par también se quedan con las 46 cromosomas que son las normales. Bueno, lógicamente cuando más temprana haya aparecido esa anomalía en el curso de la división celular, es más probable que sea el número final de las células que contenga la anomalía. Eso se llama el porcentaje de mosaicismo. Si tenemos el 10%
del 10%, que significa que solo el 10% de las células del organismo posee el núcleo de anomalía de cromosomas. Entonces el 90% de las células posee las células normales, que vendría a ser los 46 cromosomas. Bueno, en caso del síndrome de Down, la anomalía de la división y separación del cromosoma queda restringida en la pareja 21, ¿no? De modo que a partir de la célula se forman muchas, ¿no? Eh, con sus dos cromosomas, con sus dos cromosomas, 21, se forman dos células a las que contienen tres cromosomas del cromosoma 21 y la otra pues una sola nada más. Bueno, existe otra manera de formarse el mosaicismo 21. En ocasiones el cigoto, el que ya tiene los tres cromosomas 21, o sea, las tres copias idénticas del cromosoma, provienen de la trisomía. Pero en el curso de la división celular, una de las líneas celulares pierden el tercer cromosoma 21, quedándose con el número normal. Ahora siguiendo, vamos a ver de la fórmula cromosómica. Bueno, acá tenemos los 23 cromosomas y los últimos que son los del sexo, ¿no? El masculino y el femenino. En este caso tenemos aquí que es el XY que es del varón y del XX que es de una mujer. Bueno, acá en el trisomio 21 tenemos tres copias, ¿no? Del cromosoma 23. Acá es 47, ¿no? Es 47, XY y más 21. El 47, pues, son los números de cromosomas, uno más de lo normal, pues, ¿no? Por la copia adicional del cromosoma 21. Bueno, el XY es el sexo del sexo masculino, pues, del cromosoma, y el más 21, pues, es porque hay una copia extra del par 21. En el mosaico, algunas células son 46 XY, que son las normales, y en las otras que son 47 XY más 21, que son las trisómicas. Ahora vamos a seguir con las causas. Las causas, pues, una de las causas es el error de la división celular mitótica. Después de la fecundación, una de las células del embrión se divide mal y genera algunas células con un cromosoma 21 extra. La segunda, que es no disyunción cromosómica. Los cromosomas 21 no se separan correctamente durante la división celular. También la mutación espontánea. Ocurre al azar sin causa hereditaria. También que es la edad materna avanzada. El riesgo de errores cromosómicos aumenta cuando la madre tiene más de 35 años. Los factores ambientales. La exposición de radiaciones o sustancias tóxicas durante la formación del embrión puede influir mucho. Otra de las causas son los errores de la meiosis y la mitosis temprana. Si el error ocurre en la primera división del embrión, más células serán anormales. Y la última de las causas son los defectos en el mecanismo de reparación del ADN. En el cuerpo no corrige adecuadamente los errores en la división celular. Ahora pasamos con los síntomas. Los síntomas del síndrome de Down mosaico, son los rasgos faciales y caracteres, ¿no? Pues cuando una persona tiene síndrome de Down se puede distinguir a una persona normal, ¿no? Tiene los ojos más separados, el fenotipo más ancho, más tosco, y ese es uno, ¿no? El tono muscular bajo, ¿no? Los músculos son más débiles, especialmente en la infancia. El otro síntoma es el retraso del desarrollo motor, no tarda más en sentarse, gatear o caminar. Otro es el retraso en la lengua, comienzan a hablar más tarde y pueden tener dificultad para pronunciar. También es la talla baja, mayormente se ha visto tallas muy bajas, ¿no? Del metro 50 al metro 60. También uno de los síntomas son los dedos cortos y las manos anchas, con un solo pliegue transversal en la palma. El problema del aprendizaje o cognitivos leves a moderados.
El otro son los problemas cardíacos congénitos, en algunos casos defectos en el corazón desde el nacimiento y mayor susceptibilidad a infecciones por un sistema inmunológico más débil. Bueno, eso es por el sistema inmunológico que es muy débil, ¿no? Pues es fácil de contraer enfermedades. También buen carácter y sociabilidad. Suelen ser personas afectuosas, alegres y con gran capacidad emocional. Ahora son con los caracteres fenotípicas, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Pues la cara es más redondeada y perfil plano, especialmente en la fosa nasal, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Que acá tenemos la unión separadas entre los huesos y cráneos, que son toradas en la parte de la cabeza. Los ojos almendrados o rasgos hacia arriba, con el pliegue apicántico, ¿no? Apicántico en el párpado. También es la puente nasal aplanada con nariz pequeña y ancha. Bueno, acá podemos ver en la imagen, ¿no? Que es pequeña y ancha, ¿no? Se le nota, ¿no? Y se le nota, ¿no? Es ancha y pequeñita. Bueno, la cabeza ligeramente más pequeña que en el promedio, ¿no? Orejas pequeñas y a veces de implantación baja. El cuello corto y ancho con exceso de piel en la nuca. Las lengua grande y sobresaliente debido a un tamaño pequeño en la cavidad bucal. También las manos son anchas y cortas con un solo pliegue transversal, que lo acabo de mencionar en los síntomas. Los dedos cortos, especialmente el meñique, curvado hacia adentro, y el tono muscular bajo y articulaciones más flexibles de lo normal. Bueno, las afecciones del síndrome, ¿no? Las afecciones asociadas al síndrome incluyen problemas de salud física como cardiopatías congénitas, anomalías gastrointestinales, problemas de audición y visión y trastornos de la tiroides. También pueden presentarse problemas en la salud mental y de comportamiento como ansiedad, depresión, TDAH y en algunos casos autismo. Bueno, y los tratamientos de síndrome es la terapia física, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, el apoyo educativo especializado, la atención médica integral, la intervención temprana, el apoyo psicológico y psicopedagógico y el tratamiento de hipotiroidismo y cirugías correctivas. Bueno, acá son algunas fotos del síndrome de Down, ¿no? Acá podemos ver que sus caras son más chiquitas, redondas, su nariz es chiquita y larga, chiquita y grande, tienen los ojos almendrados. Bueno, podemos ver que su lengua es grande, ¿no? Pues acá. Bueno, eso sería todo en el tema del síndrome de Down. Eso sería todo. Gracias.